Bueno, para pensar un poco cómo se construyen relaciones en el campo de la extensión entre diferentes tipos de actores, me parece que un tema nodal tiene que ver con cómo pensamos la extensión en el marco de una relación social, ¿no? Digo porque muchas veces esto parece que está naturalizado y importa, me parece, poner o emplazar en el análisis quiénes son los actores, los sujetos. Estas palabras son de diferentes tradiciones teóricas, pero las vamos a tratar de usar para que se entienda. ¿Quiénes son los sujetos que interactúan, que mantienen vínculos, ¿no? Y esos vínculos, ¿de qué naturaleza son? Porque pareciera prima facie que hay una relación, entre comillas, racional, en el sentido que ambos actores están buscando construir o co-construir objetivos, propuestas, metas, etc. Pero detrás de ello hay una dimensión, me parece que es sumamente importante y que a veces no se la tiene en cuenta, que tiene que ver cuáles son las lógicas de afectación que se ponen en juego cuando nos vinculamos, ¿no? Y ahí me parece que ahí refiere o refracta, por un lado, la tradición freiriana, ¿no? Para poder pensar un poco ese tipo de vínculo como un vínculo pedagógico. Si estamos dispuestos a prima facie de aprender mutuamente, por ejemplo, ¿no? Para poder pensar que en esa relación, que siempre es una relación con tensiones, ¿no? No solo una relación en la cual uno puede formalizar acuerdos y demás, sino que las tensiones también pueden ser justamente la materia prima para pensar cómo caminar tratando de tantear el terreno, pero también pensando en que tanto un actor, por ejemplo el actor universitario, como el extrauniversitario, tienen conocimientos que de alguna manera valen de igual manera, ¿no? Y que valgan de igual manera no significa que son de la misma naturaleza. Que valgan de igual manera significa que son tan válidos en esta propuesta que vamos a construir juntos los conocimientos que habitualmente produce la academia, que en algunos casos, en unas versiones más eurocéntricas, son conocimientos que se han expresado como verdad legítima, como episteme, ¿no? Que son esos conocimientos que son después de la lucha o después de los acontecimientos, mientras que los saberes populares, todo entre comillas por supuesto, no siempre han sido jerarquizados por la academia. Ahí hay los estudios de coloniales, entre otros, nos hablan mucho de eso, ¿no? Sobre la colonialidad del saber. En este sentido, una práctica extensionista de una perspectiva crítica lo que está pensando es, al menos mínimamente dos cosas. Una, que ese otro actor extrauniversitario tiene agencia, o sea, tiene conocimientos, es un actor histórico, un actor que es dinámico en su territorio y por lo tanto los conocimientos que produce son tan válidos para transformar el mundo que esos conocimientos académicos que a veces le son ajenos, depende qué actor hablemos, ¿no? Y por otro lado, esto que decíamos de la agencia, en el sentido que es un sujeto que muchas veces ha sido producido como un sujeto que solo demanda de la universidad, el lugar donde supuestamente reside el conocimiento verdadero, la luz y demás, demanda algún tipo de transferencia o demanda algún tipo de saber que venga a solucionar los problemas. Una práctica extensionista que problematice este tipo de relaciones, por ahí que tiene más que ver con modelos de difusión o de transferencia, va a comenzar a caminar en lo que habitualmente o que hoy conocemos como extensión crítica. La extensión crítica lo que hace es, primeramente, le dice a la universidad, sobre todo la universidad pública, acá hay otras personas que también tienen conocimiento y están dispuestas a transformar el mundo. En todo caso, definamos cómo nos juntamos, cómo trabajamos juntos, pero también cómo coteorizamos, ¿no? Hay tradiciones muy interesantes. En América Latina está la gente del Pratec, por ejemplo, que están radicados, son académicos ya recibidos de diferentes campos, sobre todo ciencias sociales, pero también de las llamadas ciencias duras. Uno de ellos es Ishizawa, y ellos proponen pensar nuestras relaciones con los territorios como en el marco de la constitución de una comunidad epistémica, ¿no? Donde uno puede identificar trayectorias disímiles, ¿no? En términos de recorridos de la formación académica, pero también recorridos en las prácticas que en los territorios tiene cada uno de esos actores. Entonces, ahí me parece que
giramos en relación a poder pensar una relación que habitualmente es asimétrica o ha sido asimétrica en el campo de la extensión. O sea, tenemos la universidad y tenemos actores extrauniversitarios que de alguna manera se llegan a la universidad para demandar algún tipo de conocimiento, de práctica o de saber, entre comillas, científico o tecnología que les puede ayudar a ellos a modificar el territorio. Hay una antropóloga que trabajó, y esto me parece que como metáfora es importante, ¿no? Ella trabajaba lo que se llamó en la antropología francesa hechicería. Entonces ella indagaba cómo curaban las y los hechiceros a sus pacientes, ¿no? Entonces ella describía, analizaba, observaba, observación participante, como se dice, y llegó una vez a la conclusión de que no necesariamente uno aprende observando, ¿no? Y no involucrándose, sino que ella entendió que la mejor forma de aprender sobre hechicería era dejándose hechizar. Digamos, bien vale me parece esta figura como para poder pensar cuánto los y las universitarios nos dejamos hechizar cuando nos llega una propuesta extensionista de laburar con otros en los territorios, digamos, ¿no? Y eso también nos pone entonces en actos de poder pensar si hay una relación social que de alguna manera por defecto construye vínculos, que son vínculos pedagógicos que nos afectan de diferente manera. Ahí me parece que aparece otra cuestión que tiene que ver cómo nos leemos en esa relación histórica y socialmente. Porque muchas veces prácticas que tentativamente caminan en el mismo sentido, a veces llevan a que una forma particular de comprender determinadas cuestiones que no van en el mismo sentido terminan dividiendo el grupo o terminan fragmentando o terminan rompiendo cualquier vínculo que hemos construido, ¿no? Entonces los acuerdos tienen que ver con una dimensión, por un lado, de la sinceridad, pero sobre todo de la escucha. Aprendernos a escuchar. Y aprender a escuchar implica reconocer palabras, nociones que tienen tanto los actores universitarios como los no universitarios y que a veces son nociones que caminan en sentidos diferentes, aunque la palabra que las convoca es la misma. Uno dice, bueno, pero esto es cultural. Bueno, cuando decimos que es cultural, ¿qué entendemos por cultura? ¿Qué está entendiendo este grupo por cultura y qué está entendiendo este grupo por cultura? Porque pareciera que todos entendemos lo mismo. Y eso en la extensión no se puede presuponer. Los acuerdos tienen que ser, en la medida de lo posible, lo más explícitos para poder entender, por ejemplo, que si vamos a trabajar con infancias, qué está entendiendo ese barrio o esa escuela o el actor que sea sobre las infancias, qué son para ellos las infancias, ¿no? Y qué son para los académicos las infancias, ¿no? Porque muchas veces, en general, los académicos trabajamos con un conocimiento, ¿no? A partir, por ejemplo, los que hacemos trabajo de campo, digo, pero que es un conocimiento mediado, porque nosotros podemos hacer entrevistas, observación participante o la metodología que queramos hacer, pero después lo tamizamos por enfoques. Y a veces los enfoques que tomamos para problematizar una temática, infancia o la que sea, son enfoques que han sido producidos en contextos muy ajenos o lejanos a estos, que usan determinadas características que pueden ser muy fértiles para explicar cosas en esos territorios, pero en los nuestros no necesariamente. En eso la extensión tiene el desafío de identificar qué categorías usa el territorio. Elsie Rowell le llama categorías sociales, cómo el territorio nombra, dice, explicita cosas, ¿no? Yo siempre pongo un ejemplo, yo muchos años trabajé con migrantes, ¿no? Entre ellos bolivianos. Y muchas veces en los contextos de punición yo preguntaba cómo eran los vínculos de ellos con la policía. Y ellos la palabra policía nunca la nombraban yuta. No, algo que de alguna manera refiere a un actor que es marcado como yuta y yo marcaba como policía y a prima facie es lo mismo. Pero en términos de los padecimientos de la punición, ¿no? Los dolores del cuerpo, pero también la punición del alma, ¿no? En términos de cómo en el neoliberalismo esas formas de control de los cuerpos no es solo para privarte de libertad, sino también para marcarte como un sujeto peligroso, etc. Cómo la palabra yuta tiene otro significado en ellos. Entonces, ¿cómo poder pensar de apropiarnos de esa categoría que esos actores están llamando para marcar un determinado actor que para ellos es clave en las formas en que se mueven en un territorio?
Nosotros hace unos años tuvimos una experiencia pedagógica en una escuela pública, primaria, en un barrio donde hay migraciones permanentes de países vecinos latinoamericanos, concretamente Bolivia y Perú. No voy a nombrar la escuela para preservarla. Y en esa escuela las directoras comenzaron a detectar una importante o creciente cantidad de niñas que llegaban, que hablaban solo como lengua materna el quechua o el aymara, ¿no? Entonces esto es una problemática para las maestras, ¿no? En términos de cómo poder comunicarse mínimamente desde las cuestiones más básicas, no hablemos incluso de cómo pensamos la propuesta pedagógica. Y por lo tanto una prefiguración en términos de que, bueno, van a ser candidatos a la deserción, porque si no hay forma de comunicarnos, porque la maestra no sabe el quechua o el aymara y el niño no sabe el español, bueno, ahí entramos en un problema. Entonces, bueno, ahí avanzamos en una propuesta pedagógica de pensar primero en una persona que pudiera hablar las dos lenguas, que comenzara a intermediar de alguna manera en poder intentar traducir no solo en palabras equivalentes, sino también en los sentidos que en cada lengua determinadas prácticas tienen. Y segundo, porque ahí hay también que hacer un acompañamiento pedagógico, ¿no? A las docentes. En nuestra propuesta la hicimos con el Ministerio de Educación y el Ministerio no tenía, por ejemplo, digo para poder pensar en las cosas que nos están haciendo falta, no tenía ninguna figura, entre comillas, burocrática que permitiera reconocer una práctica de una persona que sin tener título habla las dos lenguas y que puede ser vital para la permanencia de esos niños en la escuela. Entonces, en general, en algunas provincias del norte argentino aparece la figura del idóneo. Acá en Córdoba no estaba. Bueno, se la nombró como preceptora, no tiene nada que ver la función de un preceptor en una escuela y demás. Pero digo, esa persona marcada como preceptora fue vital para poder generar o crear estrategias, puentes, etcétera, y poder habilitar sentidos diferentes o nociones diferentes que en este caso se tensionaban más que lo que podían acordar, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, recuperar el papel que tienen los actores desde su trayectoria histórica, su trayectoria social, me parece que es clave como punto de partida, ¿no? Y sí recuperar pensar sobre nosotros, ¿no? Muchas veces nos pasa que hay una representación que a veces no la tenemos en cuenta en relación a que los que sabemos somos los actores universitarios. Entonces la demanda, ¿no?, siempre proviene de un lugar de carencia, ¿no? ¿Cómo retransformamos esa pregunta, esa demanda a los actores? ¿Cómo se la devolvemos? Tratando de alguna manera de que el actor identifique sus caminares, sus sentidos y esos conocimientos que produce en ese devenir, cómo resuelve conflictos en su territorio, cómo se relaciona, ¿no?, ese tipo de contenidos, ¿no?, o de saberes, y cómo lo sumamos a este proyecto, porque eso es clave para poder operar. Porque en definitiva, el que conoce su propio territorio es ese actor que le viene a demandar al universitario determinadas cosas. Entonces, no podemos desmarcar ese conocimiento a la hora de pensar una coagenda. Y sí, tal vez en estos desafíos, que eso también viene por ahí de lo que llamamos algunas metodologías más colaborativas, son los desafíos de coteorizar. Porque en los desafíos cuando digo coteorizar, digamos, la importancia que tiene la teoría no solo como un enfoque en el sentido más ortodoxo, sino también en pensar en las formas en que esos conocimientos de diferentes tipos se van entramando, tensionando, deviniendo cosas, y a veces en esos formatos pesan, por estar naturalizados, nuestros formatos de escritura, ¿no? Y no todos los actores con los que tenemos están acostumbrados a la escritura, y menos a la escritura académica, ¿no? Digo, primer interrogante para pensar. Algo que para nosotros puede estar estandarizado porque presentamos una ponencia para un congreso, publicamos no sé dónde, que es para nosotros la forma tal vez habitual, nos debería interpelar si ese formato sería el accesible. Digo porque hoy en día la extensión universitaria está apropiándose de diferentes, en su lucha por jerarquizarse, de diferentes formatos que vienen del campo de la investigación.
Y está bueno esos formatos porque se puede publicar en extensión, digamos, porque algunos hablan de jerarquizar la extensión con categorizaciones, toda una gran discusión, pero digamos, hasta dónde la extensión nos está de alguna manera sometiendo a formatos preestablecidos cuando hay una especificidad de esta práctica que podría proponer otras formas tan válidas de que el saber otro pueda tener, digamos, más vida y pueda habitar otros espacios que no aquellos tan, qué sé yo, pensados por ahí del mundo, incluso que provienen desde una concepción de la cultura culta, valga de la redundancia, y no desde lo masivo popular. En este sentido que venimos diciendo, con estos ejemplos sobre los actores y demás, eso también de alguna manera nos permite pensar con quién trabajamos en las universidades públicas, ¿no? No todos los públicos son iguales, yo creo que hay que atender todas las demandas, pero sí en esta idea de que no todos los actores ocupan las mismas posiciones, hay actores que históricamente han sido subalternizados, cómo el conocimiento universitario necesita de ese conocimiento local o situado, el conocimiento del barrio, ese otro conocimiento para que entre. Y cuando entra ese conocimiento no puede entrar mediado. O sea, esto de que los actores también deberían estar dentro de la universidad. No solo nosotros ir a buscarlos a los territorios, ¿no? Ver la posibilidad, hay proyectos que se han avanzado en ese sentido, que son proyectos de curricularización, donde la curricularización no es solo un saber que está formateado, decíamos, en un podcast o en un paper, entra porque lo escribió o lo dijo tal abuelita, abuelito, o tal campesino, o tal no sé quién de ese territorio, o niñez, sino también ver que esos actores pueden estar dentro, pueden venir, contarlo de primera mano, sumarse a todo el proceso de producción del trabajo, digamos, ¿no? No solamente al inicio en el cual nosotros extraemos ese conocimiento, por eso hay una crítica a las metodologías extractivistas, y por otro lado pensar, una vez más, que el deber a mi criterio y el compromiso de la universidad pública debería tender a fortalecer los vínculos y el trabajo, sí con sectores que son desigualmente producidos en las relaciones sociales cotidianas, que para nuestro caso son o están dadas en el marco del neoliberalismo. Hay una producción incesante de desigualdades, de todo tipo, no solo en términos de clase. Entonces me parece que ahí podría estar uno de los grandes desafíos de la universidad pública.